Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos. Es un placer que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Les invito para que pidamos la bendición del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Queremos agradecerte, Señor. Queremos ponernos en tus manos y suplicarte, Padre, que tú, mi Dios, nos des tu permiso, tu bendición, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, para que juntos, Señor, podamos aprender de ti. Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, nos habla acerca de la obra de purificación que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Hace unos días, el 13 para ser exactos, estuvimos celebrando los 112 años de la organización de la Iglesia de Nazareno. Y una de las enseñanzas de la Iglesia es la entera santificación. La entera santificación. Y esta obra es precisamente la obra de santificación, la obra de purificación que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente para conformar su vida, su carácter, al carácter de Cristo. El Señor hace esta obra porque el creyente, dándose cuenta de su necesidad, le pide a Dios que purifique su corazón, que envíe su promesa del Espíritu Santo a su corazón. El Señor dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren? Por eso, amados hermanos, el creyente siempre debe de estar atento a su condición espiritual. Si se da cuenta de que a pesar de amar a Cristo, a pesar de amar a la iglesia, a pesar de servir a Dios, de todas maneras en su corazón hay problemas de obediencia, hay problemas de amor, hay problemas de perdón. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que ese corazón necesita la presencia del Espíritu Santo, que no esté a su lado, sino que habite en su corazón. Por eso, nuestro manual dice de la siguiente manera: la entera santificación es la obra de purificación que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente, por medio de la cual el carácter del creyente es conformado al carácter de Cristo. Creemos que la entera santificación libra a los creyentes del pecado original o depravación y son llevados a un estado de entera devoción a Dios y a la santa obediencia de amor hecho perfecto. Esto es lo que explica lo que es la entera santificación. ¿Cómo podemos nosotros saber si una persona está guiada, está dirigida o está llena del Espíritu Santo? La palabra de Dios nos dice que la única manera de saber esto es a través del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La presencia del fruto del Espíritu, amados hermanos, indica la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Este fruto del Espíritu, amados hermanos, es el indicativo de que la persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón es una persona obediente a los mandamientos de Dios. No está dirigida por ninguna otra cosa, ni siquiera por los lineamientos o reglamentos de la denominación, sino que es obediente a los mandamientos de Dios, que están resumidos en amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, el corazón del creyente necesita esta obra de amor, esta obra de purificación, esta obra de limpieza
en la cual el pecado original, lo que impulsa al creyente a pecar, debe de ser arrancado, debe de ser erradicado. Pero solamente va a suceder cuando el propio creyente se da cuenta de su necesidad y le pide a Dios con todo su corazón que envíe al Espíritu Santo a su corazón. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Cómo puede darse cuenta uno si el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente? El Espíritu Santo nos conduce, amados hermanos, a la obediencia a los mandamientos del Señor. Cualquier persona puede decir que tiene al Espíritu Santo en su corazón. Cualquier persona puede decir que el Espíritu Santo guía su vida, pero si no es obediente a los mandamientos de Dios, no es cierto. Porque el Espíritu Santo nunca va a guiar a una persona a la desobediencia. Nunca. Va a tener siempre esa presencia del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto del Espíritu, amados hermanos, está allí en el corazón porque el Espíritu Santo está en el corazón. Si el Espíritu Santo no está en el corazón, tampoco está el fruto del Espíritu. Tenemos que tener siempre en cuenta esto, amados hermanos, porque el hombre, el creyente, ha tenido siempre problemas para obedecer. Decimos, si una persona es desobediente a Dios, es porque es un inconverso, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero entonces viene la pregunta, si los creyentes en Cristo, si los cristianos sí tienen a Cristo en su corazón, entonces ¿por qué también tienen problemas para obedecer? Y es que la palabra de Dios nos enseña eso. Nosotros aceptamos a Jesucristo y nuestros pecados son perdonados. Los pecados cometidos, los nuestros. Pero hay un pecado original que permanece en el corazón, el cual solamente puede ser erradicado por la presencia del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente, entonces aparece el fruto del Espíritu. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. El hombre, amados hermanos, siempre ha tenido problemas de obediencia, pero el Espíritu Santo nos lleva siempre a la obediencia. Esos son los indicativos que nos enseña la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, como algunos ejemplos significativos de lo que esto significa, por ejemplo, podemos decir que a pesar de que Adán y Eva tenían absolutamente todo en el huerto del Edén, ellos decidieron desobedecer. ¿A quién desobedecieron? A Dios. ¿A quién desobedecieron? A Dios. Al final de cuentas, amados hermanos, lo que nosotros hacemos, tal vez podamos decir, se lo hicimos a una persona, pero en realidad, dice la palabra de Dios, se lo hacemos a Dios. Si ayudamos a alguien, estamos haciendo eso para Dios. Si lastimamos a alguien, estamos haciendo eso para Dios. Así que Adán y Eva no les faltaba nada. Podemos decir, tenían absolutamente todo para ser felices. Dios mismo estaba con ellos. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer. Otro ejemplo de los que nos presenta la palabra de Dios, amados hermanos, es que, por ejemplo, el pueblo de Israel, ellos tenían todo. Dios hizo milagros tremendos, portentosos, increíbles, maravillosos, impresionantes en Egipto y aún en su camino por el desierto. Pero a pesar de eso, a pesar de que les dio de comer, a pesar de que les dio de beber, a pesar de que les cubrió del frío, a pesar de que les cubrió del calor, a pesar de que su presencia misma iba con ellos, amados hermanos, el pueblo de Israel decidió desobedecer.
¿A quién desobedecieron? A Dios. Tal vez pensaron que se quejaban contra Moisés, pero Moisés mismo les dice, no es contra mí, no es contra Aarón, contra quienes murmuran, contra quienes se quejan, sino es contra Dios. Y eso es algo, amados hermanos, que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Por eso la presencia del Espíritu Santo es tan importante para nuestra vida, porque es la que nos permite tener un testimonio que honre y glorifique el nombre de Dios. La presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, es de suma importancia para nuestra relación con Dios y para nuestra relación con las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, no es la primera vez que el Señor se enojaba contra el pueblo de Israel. Ante tanta queja, la palabra de Dios dice en Éxodo 32, versículos 9 y 10, Jehová le dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto, dice, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame, le dice a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. No es la primera vez que Dios se enoja de esta manera contra el pueblo de Dios. Vean ustedes, amados hermanos, no podemos decir Dios se enoja con los inconversos porque ellos desobedecen a Dios, porque ellos desobedecen a Cristo, porque ellos ni siquiera se congregan, porque ellos ni siquiera buscan a Dios, porque ellos ni siquiera oran. No podemos decir eso. La palabra de Dios está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de usted y está hablando de mí. Dios no es la primera vez que se enoja de esta manera con el pueblo de Dios. Allá, por ejemplo, amados hermanos, en los tiempos de Noé, en los primeros capítulos del libro de Génesis, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 6, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios, amados hermanos, decidió acabar con el hombre, porque dice, es un pueblo de dura cerviz, es duro de corazón. Podemos ver a creyentes que dicen que aman a Dios, podemos ver a creyentes que dicen que aman a su prójimo, pero le dan duro, le quitan sus pertenencias, los acusan ante los tribunales. Es difícil, amados hermanos, el corazón del hombre. Por eso, una persona que quiere caminar con Dios necesita que el Espíritu Santo de Dios habite por la fe en su corazón. Eso lo enseña la palabra del Señor. De otra manera, aunque diga que es cristiano, aunque diga que ama a Dios, aunque diga que ama a su prójimo, dice el apóstol Juan, no es cierto, porque el amor es de Dios. Por eso, amados hermanos, si consideramos la época en la que el Señor decidió destruir a todo ser viviente, la Biblia nos dice de esta manera, que la gente, los pensamientos del corazón de los hombres, era solamente el mal. Una sociedad corrompida, una sociedad violenta, una sociedad en donde cada quien buscaba lo suyo. Es como cuando se levantan los dichos que dicen de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues mejor que lloren en tu casa. Porque ese tipo de decisiones, amados hermanos, hablan del corazón de las personas. En estos tiempos en que hubo compras de pánico, ¿verdad? Había personas que se llevaban bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de papel de baño, quién sabe para qué.
pero de que me haga falta a mí, a que le haga falta a los demás, mejor que le haga falta a los demás. Y compraban muchísimo. No encontraba usted un solo cubrebocas en ninguna farmacia, porque todo el mundo quiere tener muchos, que no les haga falta a ellos ni a su familia. Los demás que le hagan como quieran. Esa es la condición del hombre, amados hermanos. No solamente sin Cristo, sino es la condición del hombre sin el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Pero ¿saben qué, amados hermanos? A pesar de estas condiciones, la palabra de Dios nos dice de una manera maravillosa, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amados hermanos, ¿qué es lo que tenía Noé de diferente? ¿Cuál era la condición del corazón de Noé para haber hallado gracia ante los ojos de Jehová en medio de una sociedad totalmente corrompida que había lastimado muy fuerte el corazón de Dios? La maldad de los hombres había subido hasta el cielo. Dios decidió, amados hermanos, destruir a todo ser viviente. No iba a quedar vivo ni uno solo. Pero bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, pero Noé. ¿Qué tenía Noé, amados hermanos? Vean lo que dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 9. Dice, pero Noé era un varón justo. Noé era un varón perfecto en sus generaciones. Y Noé caminó con Dios. ¡Qué hermoso! En medio de una sociedad mala, en medio de una sociedad con sentimientos malos, pensamientos malos, con una boca mala, amados hermanos, Noé halló gracia porque era diferente, porque su corazón era recto, porque su corazón era perfecto, porque él era perfecto en su generación. No importa lo que hicieran los demás, él tenía temor de Dios. Amados hermanos, ¿quién es el que nos permite tener temor de Dios? La presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia de amor hecho perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios dice esto de Noé, amados hermanos, podemos entender que Noé tenía una relación íntima con el Señor. Y por tener esta relación íntima con el Señor, Noé era obediente a Dios. Era obediente a Dios. No a los hombres, no a la denominación, sino a Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que usted y yo conozcamos lo que la palabra de Dios nos dice. Que no estemos satisfechos únicamente con asistir a una congregación y estar allí en los cultos y regresar a nuestra casa como si nada pasara. La palabra de Dios siempre nos enseña cómo debe de ser nuestra vida en todo el día, todos los días del año. Una vida obediente al Señor. La única manera, amados hermanos, de que tengamos una vida obediente al Señor es que el Espíritu Santo de Dios habite por la fe en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, ¿cómo podemos saber si Noé era obediente o no? Dios le dijo a Noé, construye un arca. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que ni siquiera había mar? ¿Por qué construir un arca si ni siquiera estaba cerca el mar? ¿Por qué construir un arca si nunca había llovido? Amados hermanos, los hombres no conocían lo que era la lluvia. No había llovido. Son razones suficientes, humanamente hablando, para no creer. Algunas personas dicen, donde yo vivo nunca tiembla, nunca ha temblado.
Y en una ocasión, cuando tuve un compañero de trabajo, y él decía que en Aguascalientes nunca temblaba, pero una vez que tembló, se asustó muchísimo, muchísimo. Pero Noé, ¿saben qué, amados hermanos? A pesar de que no veía en sus ojos ningún mar, y a pesar de que quién sabe cómo sería la lluvia, porque nadie no conocía la lluvia, él obedeció. La palabra de Dios dice que él construyó un arca. Se pasó muchísimo tiempo, más de 400 años, predicando que iba a venir un diluvio, que Dios iba a mandar un diluvio, que se arrepintieran. ¿Saben qué, amados hermanos? Nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Pero él creyó a Dios, porque era un varón justo, porque era un varón temeroso de Dios, porque era un varón perfecto en sus generaciones. Eso, amados hermanos, lleva a la obediencia. Por eso, amados hermanos, podemos ver lo que hizo Noé. Hebreos 11:7, donde están los héroes de la fe, nos dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Esto fue algo que hizo Noé porque el temor de Dios estaba en su corazón y creyó a lo que Dios le había dicho, aun cuando no veía ni mar, ni siquiera señales de que fuera a llover, porque él ni siquiera sabía que era eso. Amados hermanos, con respecto a nosotros somos obedientes a Dios. El Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Usted ya le pidió al Espíritu Santo, usted ya le pidió a Dios que el Espíritu Santo habite en su corazón. Usted ya se dio cuenta de su necesidad, ya se dio cuenta de su desobediencia, ya se dio cuenta de su falta de perdón, ya se dio cuenta de que no pide perdón, ya se dio cuenta de que no ama a su prójimo como realmente la palabra de Dios lo dice. ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿Ya se dio cuenta de que su obediencia a Dios no es la que debe de ser para usted mismo, para su familia, para su matrimonio? ¿Usted obedece a Dios? En su trabajo, ¿usted obedece a Dios al obedecer a sus jefes, al hacer su trabajo como para Dios? ¿Usted lo hace? ¿Usted tiene temor de Dios para relacionarse con las personas y no defraudarlas? Para hablar con la verdad, si usted vende, para dar los pesos, los kilos de a kilo. Usted tiene ese temor de Dios. El Señor ha cambiado su corazón. El carácter de usted ha sido conformado al carácter de Cristo. ¿Todo eso ya ha hecho el Espíritu Santo en su corazón o todavía falta? Con respecto a nosotros, amados hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, amados hermanos? Como ejemplo de obediencia hay muchos. La palabra de Dios nos habla acerca de obedecer y los beneficios de la obediencia. Pero ya vimos, por ejemplo, que el pueblo de Israel, a pesar de tener a Dios mismo con ellos, ni así obedeció, porque se necesita el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos tantas bendiciones de Dios, pero tal vez nuestra obediencia a Dios no es lo que debería ser. Como algunos ejemplos, amados hermanos, la Biblia nos menciona, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Y nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, resiste, y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. ¿Conocemos la palabra de Dios, amados hermanos? Lo que nos dice si somos obedientes, si somos desobedientes. La Biblia nos dice que obedezcamos a nuestras autoridades.
Pero como en otra ocasión les he comentado, vemos por donde quiera gente conduciendo sus autos sin el cinturón de seguridad. En estos tiempos de pandemia sin usar su cubrebocas. Algunos dicen, es que Dios me cubre y no me va a pasar nada. Aviéntase de un edificio a ver si no le pasa nada. Hay que ser prudentes, nos indica la palabra del Señor. Hay que ser obedientes al Señor. Pero hay personas, amados hermanos, en estos tiempos que hay tanta comunicación, o más bien tanta información o desinformación por las redes sociales. Usted puede encontrar todo tipo de comentarios acerca de las autoridades, acerca de nuestro presidente o acerca de los gobernadores, o acerca de todas las líneas de autoridad. Que si es bueno, que si es malo, que si incluso comentarios que lesionan la integridad de la persona. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Pero si usted es un creyente en Cristo Jesús, amados hermanos, no lo debe de hacer. Porque la palabra de Dios no nos dice que lastimemos a las personas, que las critiquemos malsanamente o que destruyamos su quehacer, que lo menospreciemos su trabajo. No dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que oremos por ellos para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad en nuestra ciudad, en nuestro país. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios, pero eso es lo que enseña el Espíritu Santo a un corazón obediente, a un corazón que está siendo transformado al carácter de Cristo. Los famosos memes andan en el WhatsApp de un lado para otro, viniendo y yendo, diciendo cosas incorrectas, degradando a la persona, desde nuestra autoridad, el presidente, hasta las últimas autoridades. ¿Usted hace eso? Si usted lo hace, no lo debe de hacer, amado hermano, porque usted es un hijo de Dios, y los hijos de Dios, lo que Dios nos dice es que oremos por ellos y que los obedezcamos además, y que nos sujetemos a ellos, porque por Dios han sido establecidos. Eso es lo que indica la palabra del Señor. Pero si desobedecemos a lo que Dios dice, entonces necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque ese es un indicativo de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Podemos decir que somos cristianos, podemos decir que tenemos al Espíritu Santo, podemos decir muchas cosas, pero si no somos obedientes a lo que la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, entonces no es cierto. No es cierto. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Usted obedece a su pastor, usted se sujeta a su pastor. La palabra de Dios nos dice eso. Yo no sé si usted lo obedezca o no lo obedezca, pero si no lo hace, usted no es que esté desobedeciendo a su pastor, usted está desobedeciendo a Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos de honrarlos, que debemos de orar por ellos, que debemos de pedir, pero si usted, por ejemplo, menosprecia el trabajo de su pastor y lo comparte con los demás, no está desobedeciendo a su pastor, sino está desobedeciendo a Dios. Esos son los indicativos que encontramos en los corazones, que necesitamos que el Espíritu Santo de Dios haga una obra de purificación y de santificación, de liberación del pecado original. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice, amados hermanos, en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios nos dice que obedezcamos a nuestros padres. ¿Usted obedece a sus padres? Si usted desobedece a sus padres, no está desobedeciendo a sus padres, está desobedeciendo a Dios, porque Dios es el que da el mandamiento. Todos estos y muchos más, amados hermanos,
son los indicativos que indican, que muestran, que dan a conocer si el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. No es que lo digan nuestros labios, el Espíritu Santo habita en mi corazón, no, sino que su forma de ser, su forma de vivir, su testimonio, sus palabras, sus actitudes, todo eso da a conocer a los demás que el Espíritu Santo habita en su corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El indicativo de que el fruto del Espíritu habita en el corazón y que como consecuencia o como indicativo es que el Espíritu Santo habita en el corazón de la persona, en el corazón del creyente. Amados hermanos, el pensamiento de los hombres es hacia el mal. Eso no va a cambiar nunca, a menos que la persona entregue su corazón a Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios habite en su corazón y que tome la decisión de ser obediente a Dios. Aunque tome la decisión de ser obediente a Dios, si el Espíritu de Dios no habita en su corazón y si Cristo Jesús no es su Señor y Salvador, no lo va a poder hacer. Vean ustedes lo que dice, amados hermanos, la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 4, versículo 14. Si ocurriera que la tierra pecare contra Dios y se rebelara pérfidamente, y Dios extendiera su mano para quebrantarla, quitándole el sustento, para que hubiera hambre, mortandad y bestias, si estuvieran en medio de ella tres varones, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Búsquelo usted, léalo usted, y se va a dar cuenta qué tan importante es la obediencia a los mandamientos del Señor. Pero solamente podremos obedecer a Dios si el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro corazón. La entera santificación, amados hermanos, es una obra de Dios en la cual Dios quita el pecado original y nos lleva a un estado de obediencia a Dios. Le invito para que oremos, para que consideremos cómo está nuestro corazón. Necesitamos que el Espíritu de Dios habite en él, que estemos llenos del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu se vea, porque vive en nuestro corazón. Y si necesitamos pedirlo a Dios, amados hermanos, este es un buen momento, esta es una buena oportunidad. Les pido que oremos. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria y pedimos tu bondad y tu presencia. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, reconocemos nuestra necesidad. Nos damos cuenta, Padre Santo, de nuestra desobediencia, de nuestra necesidad. Amamos, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, amamos a la iglesia, pero en ocasiones, Señor, nos cuesta obedecerte, nos cuesta servirte, nos cuesta amar, nos cuesta perdonar. Y eso, Señor, indica que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, por favor, envíalo. Llena los corazones. Santifícanos, Padre. Límpianos, purifícanos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Pedimos tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Señor, si alguien está haciendo esta oración, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, mi Dios, escuches su oración. Son tus hijos, Padre. Señor, envía tu Santo Espíritu a su corazón para que mi Dios tenga, esta bendición, Padre Santo, de ser obediente a ti a través de la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias. Alabamos tu nombre. Creemos, Señor, como tu palabra nos indica, que por la fe, Señor, recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan con nosotros, bendícelos.
Señor, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Oremos a Dios, amados hermanos, para que pidamos la bendición del Señor para despedirnos de nuestro culto de adoración y que el Señor bendiga y continúe con todos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tus bondades y pedimos, Padre, tu bendición para despedirnos, Señor, de este culto de adoración. Despídenos tú, Señor, con tu bendición, pero continúa, Señor, con cada uno en su hogar, en su familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.